Buenas noches, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Evangélica en Los Tilos. Continuamos en esta tercera jornada de nuestro aniversario, del aniversario de vuestra Iglesia, mejor dicho. Es un privilegio para mí haber participado, compartido estos días con ustedes. Y en esta oportunidad voy a traerles la palabra del Señor pensando en un tema que dice: caminando con Dios en el desierto para afirmar nuestro andar, nuestro caminar. Vimos ya a través de Deuteronomio 8 que el pueblo de Israel ya estaba pronto a tomar posesión de la tierra, pero hay un discurso de parte de Dios a través de Moisés que llega al pueblo, donde le da algunas indicaciones tan importantes. Dios hasta aquí había mostrado su fidelidad en proveerles y protegerlos. Los atributos de Dios, su omnisciencia, Él conocía cada situación, cada detalle que el pueblo estaba pasando. Él escuchó ya tiempo atrás, cuando ese grito de angustia se levantaba en la tierra de Egipto, cuando su pueblo clamaba por libertad, y envió a Moisés. También vemos su atributo de omnipotencia, el Dios poderoso que los sacó con brazo fuerte del Egipto, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y lo más precioso a cada uno de nosotros, porque nosotros, los seres humanos, somos la creación, la corona de la creación del Señor, de Dios. Qué importante es esto. Y no solamente vemos a Dios con su conocimiento de la situación, con su poder actuando para proteger, favorecer a su pueblo, sino también proveyéndole. Porque en estos 40 años que el pueblo pasó por el desierto y que ya vimos, fueron tiempos difíciles, pero a pesar de eso, fueron también momentos en que pudieron ver ese amor de Dios, socorriéndoles cuando tenían sed, socorriéndoles cuando tenían hambre, mandando el maná. Y así otras señales en manifestación de amor y protección para su pueblo. Y esto tenía que ellos recordar, caminando en el desierto con paso firme. Ya la experiencia les había demostrado que lejos de Dios, nada. Con Dios iban a tener todo, su bendición, y más que su bendición, su misma persona, su presencia. Y eso también viene como corolario, viene también para nosotros en esta noche y siempre cuando uno lo busca. Dios también nos está llevando en este camino de la vida cristiana, en este caminar, como diría el peregrino de Buyan, aquel hombre que anduvo y a veces tuvo que pasar situaciones difíciles, pero él sabía cuál era su meta. Y es lo que Dios quiere que nunca nos olvidemos, que Él está presente siempre con nosotros. Entonces vamos a ver algunas enseñanzas que podemos sacar de este paralelo, de esta comparación de la peregrinación del pueblo de Israel y nuestro andar aquí como cristianos. Hay muchas cosas que Dios quiere que aprendamos. Tal vez cuando uno piensa en todo lo que pasó el pueblo, lo ve de una manera tan
dramática, drástica, triste, pero no era porque Dios quería ensañarse o castigar a su pueblo, sino muchas de las cosas que ellos pasaron era consecuencia de su resultado de falta de fe, de desobediencia, porque ellos tenían que aprender a obedecer al Señor, a creer esa palabra que había dado, esos estatutos, esos 10 mandamientos a través de Moisés. Ellos allí tenían expresada la voluntad de Dios, lo que Dios quería de cada uno de ellos. Sin embargo, vemos que al menor tropiezo, cuando faltaba el agua o faltaba el pan o cuando fueron picadas por la serpiente, su voz era de queja contra Moisés y murmurando contra Dios. A pesar, como yo dije, que Dios les había prometido, y esto fue una promesa particular a través de Moisés para todo el pueblo. En Éxodo 33, versículos 14 y 15, Moisés dijo: mi presencia irá contigo, le dijo el Señor. Y Moisés entonces le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así que salían avalados por la seguridad de que no solamente iban a recibir cosas de Dios, sino que lo más importante era que Dios no los iba a dejar, iba a estar con ellos y los iba a acompañar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Leche y miel. Puede ser que este tiempo, los años que estamos pasando en este caminar con el Señor, habremos tenido contratiempo, pero no nos desanimemos. Dios siempre quiere mostrar su compañía, quiere demostrarnos que Él es fiel en su protección y en su provisión. Aquí vemos cuando dice la palabra en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos. ¿Cuántas veces decía, tal vez nosotros, tal vez vos, usted, esté pasando por su desierto, por sus pruebas, falta de trabajo, enfermedad, problemas en la familia? Pero hay una promesa, dice también en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí nos explica las razones entonces por las cuales debemos afirmar nuestro camino, no salir de ese camino que Dios nos ha puesto, nos ha llamado, de ese camino que de acuerdo al Evangelio es el camino angosto, pero que lleva a la vida eterna, y que no nos volvamos nuestros ojos ni nuestro caminar al camino ancho que lleva a la perdición. Pueden ser tiempos difíciles, les decía, habrá queja, pero no nos olvidemos, clamemos al Señor. A veces creemos que necesariamente, porque confiamos en Dios, bueno, no nos va a pasar nada. Dios no nos promete eso.
hay otro propósito también en eso de que Dios quiere tratar, Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Dice la palabra también en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque es fácil para muchos creer, bueno, que estamos en el buen camino, que la sabemos todo, que no necesitamos del consejo de nadie, y nos equivocamos tremendamente y estamos faltos. Y si esto es en relación con Dios, que Él quiere tener esa comunión, ese compañerismo diario con nosotros, y muchas veces cuando estamos caminando en esta vida cristiana, solemos tomar otros rumbos, empezamos a caminar diferente. Y ahí vienen las consecuencias. No es que Dios no nos oye, no es que Dios ha escondido su rostro, sino somos nosotros que con nuestra actitud empezamos a darle la espalda a Dios. Por eso muchas veces el Señor, para enderezar nuestros pasos, para que nos afirmemos en su caminar, permite estas pruebas. Y también decía que muchas veces, como en el pueblo de Israel, fueron consecuencias de lo que nosotros hemos buscado. Porque no se olviden que también la palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor entonces dijo, mi presencia irá contigo. Y Jesús, en el Nuevo Testamento, nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros. Qué importante, porque también la Biblia nos advierte, la palabra eterna de Dios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, analicemos a la luz de la palabra de Dios, analicemos de lo que nos está pasando, cuál es la razón, cuál es la cuestión de que esto siga así. Y en vez de torcer nuestra mirada, levantemos nuestros ojos al Señor. Dice también la palabra en Hebreos 12, versículos 5 y 7. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido. Si soportáis la disciplina del Señor, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel el que el Padre no disciplina? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Qué importante es entonces que en estas pruebas nos ayuden a buscar más del Señor a través de la oración, a través de su palabra que es dulce como la miel, su palabra que es viva y eficaz, su palabra que nos muestra el verdadero camino, nos ha mostrado a los que ya hemos creído en Jesucristo, pero también nos hace ver nuestra condición y nos enseña a que tenemos que reconocerla. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis
aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas pruebas vienen para hacer un alto en ese caminar y ver realmente, decía, cómo es mi comportamiento, mi relación con el Señor, pero también cómo es mi relación en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mi esposa, mi esposo, mis hijos, según el rol que tengamos. ¿Cómo es ese caminar que Dios quiere que tengamos también en el hogar? Y aún vamos más, ¿cómo es nuestro caminar fuera del templo, de la iglesia, fuera de la casa, en el lugar donde nos movemos, en la calle, en el trabajo? ¿Conocen realmente las personas que nos tratan? ¿Saben que somos del Señor? ¿O es algo que lo tenemos muy guardado? Como una vez una persona me dijo, mire hermano, la fe en el Señor es algo tan personal, tan íntimo, que no la quiero exponer para que no la dañe. Qué equivocado que estaba. Cuando tenemos que ser portadores de ese mensaje, y más que mensaje de labio, tenemos que ser portadores con nuestro andar, con nuestra vida, de lo que Dios está trabajando en nosotros. Y eso también era lo que Dios quería con el pueblo de Israel. No era un pueblo muy importante, se lo había dicho, era el pueblo más pequeño, pero Dios quiso mostrarle a través de este pueblo su amor, su poder, para que ellos tampoco se lleguen a agrandar, piensen que todo lo que tienen y lo que son es por sus propios méritos. No, era para que sean un testimonio a las naciones que los rodeaban. Y así fue, porque las naciones cercanas, cuando escuchaban que venía el pueblo de Israel, ya enseguida decía, con ellos está Jehová, aquel que los sacó con brazo fuerte del Egipto, y tenían miedo. Y uno lee la palabra y estos pueblos querían hacer alianza, querían abuenarse con el pueblo de Israel antes que, viniera lo peor. Pero el pueblo sabía que no era asunto de hacer mezcla, de hacer parentela, de hacer las creencias, aceptar o practicar las creencias, como lamentablemente lo hicieron y ahí fracasaron delante de Dios, sino que no aislados, pero sí iban a demostrar con su vida que era un pueblo diferente, como también el Señor nos dice a nosotros en Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor entonces quiere que nuestro caminar refleje la vida de Jesús. Bien, lo dice Pedro en 1 de Pedro 2:21, porque ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Y en Juan, en la primera carta, el apóstol dice, el que dice que está en él o que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermano, ¿cómo es mi andar? Hermana, ¿cómo es tu andar hasta aquí? En primer lugar, delante del Señor, delante de tu familia y delante
de los que te conocen. Realmente están viendo a un hombre, a una mujer que cree sinceramente en la palabra de Dios, a un hombre, una mujer transformado por el poder de Cristo. El que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Y por supuesto, faltarán a veces recursos. Y ya no me refiero solamente a los recursos materiales que Dios ha prometido también bendecirnos, sino esos recursos que dan fuerza interior. Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30, dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí los que están trabajados. Vos conoced qué es el trabajo, qué es la carga que te angustia, qué es la carga en ese caminar con el Señor que te está llevando a desviarte, cuando el mandato del Señor es que te afirmemos nuestro caminar. El que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Dice también la palabra del Señor que hay una razón. No es que estamos solos, no es que formamos un grupito, son miles y miles que a través de la historia han creído en Jesús y pueden contar, pueden testimoniar. Y la Escritura lo expresa de otra manera. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque no somos solo una gran nube de testigos, nos preceden miles de personas, millones, a través de los siglos, que han creído en el Señor, que también han pasado, como nos relata el capítulo 11 de Hebreos, hablando de los héroes de la fe, hombres y mujeres que sufrieron, como uno dice, las 1001, pero no bajaron la cabeza, no bajaron su corazón, no tiraron la toalla, sabían en quién habían creído, que el comenzó en ellos la buena obra la iba a terminar hasta el día de Jesucristo. Para terminar, quiero también que en este caminar veamos algunos pensamientos que lo encontramos en Mateo capítulo 14, el relato de Jesús anda sobre las aguas o camina sobre las aguas. El Señor en su ministerio con la gente se apartó de la multitud y le dijo a sus discípulos que subieran a la barca, que fueran a la otra orilla. Él, entre tanto, se quedó orando. ¿Qué enseñanza? ¿Qué es la oración? Es la búsqueda en adoración, en reconocimiento de quién es Dios para nosotros. Es el momento cuando podemos depositar en el Señor toda nuestra alabanza en primer lugar, darle gracias por lo que Él es, pero también, si es necesario, reclamarle, pedirle la orientación, la bendición, para que sigamos en este camino vivo y nuevo que nos ha abierto a través de su obra perfecta en la cruz. Y decía entonces
que Jesús, siendo Dios, también tenía su momento de oración con el Padre, con su Padre celestial. Y allí vio cómo sus discípulos estaban en problema. ¿Por qué? Se levantó una gran tormenta. Entonces, quiero que veamos algunos principios, porque Pedro, un gran pescador, uno que había subido en la barca muchas veces y navegado por ese lago, que tal vez hasta había nadado, tal vez sabría todos los estilos de nado. Sin embargo, nunca había experimentado caminar sobre el agua. Porque una cosa es a veces saber cosas de teoría, pero lo más importante es poder experimentarla. Y es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Quiere también para vos, amigo o amiga, que hasta aquí estás escuchando. No es algo exclusivo para un grupito. Ya la Biblia lo dice. De tal manera amó Dios al mundo, y en ese mundo estás vos, estoy yo, estamos todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada uno es responsable de decir sí o no. Y aquí vemos entonces a Pedro y los discípulos en esa situación difícil. Los que caminan con Dios aprenden a esperar. Se levantó la tormenta, pensaban que morirían, pero Dios tiene sus momentos. No es muchas veces como nosotros queremos. Alguien ha dicho, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero Él siempre actúa en el momento preciso. Los que caminan con Dios conocen su presencia. Qué importante. Los que están en los caminos del Señor, como dije anteriormente, los que le buscamos a través de la oración, le buscamos a través de su palabra, que es viva y eficaz, le buscamos a través del compañerismo con otros creyentes, porque al escuchar de otros explicar la palabra o el testimonio de sus experiencias con Dios, nos anima. Por eso la exhortación también del Señor en hebreo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No es que falte alguna vez, sino que ya lo haga costumbre. Voy una vez al año o a actividades especiales. No. Es también importante reunirme con otros creyentes, porque dice para estimularme al amor y a las buenas obras, para que ese caminar con el Señor se esté afirmando cada día, como Dios quiso, con su pueblo en la antigüedad, con Israel, que ellos afirmaran, que ellos vieran, y tuvieron grandes líderes, Moisés, Josué, Caleb, y así los profetas. Pero el más grande es el Señor, porque dice la Escritura, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres, en este último tiempo nos ha hablado por su Hijo Jesús. Y al caminar con Dios nos ayuda entonces a distinguir bien. En la barca estaban todos los discípulos, pero vieron una figura que se acercaba y tuvieron miedo, pensaban que era un fantasma. Pedro es el único que se dio cuenta que era Jesús. Pero entre el creer y la duda, le dice, Señor, si tú eres, manda que vaya hacia vos. Le pidió permiso. No fue tampoco un atrevimiento de hacer cosas
fuera de lugar, porque la fe cristiana es una fe madura, es una fe basada no en mis sentimientos, porque mis sentimientos vienen y van, no en mis pensamientos. Ya lo vimos, nuestros pensamientos quedan cortos frente a los pensamientos de Dios, ni a los pensamientos de otros. Cada gente piensa de una manera y de otra. Cada gente quiere tener la razón. Y esto, en vez de traer orientación, en vez de traer seguridad, trae confusión. Sabemos que la bendita palabra de Dios, dejada a nosotros, allí encontramos la seguridad. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, vení, Pedro empezó a caminar. Y dice la Biblia que esa tempestad que era tan fuerte, el viento le pegó en la cara y él desvió su vista de Jesús. Desvió su vista. Y en ese momento comenzó a hundirse. ¿Cómo? Pedro, un pescador, un hombre de mar, un hombre del agua, diría, mejor que un pato. ¿Cómo es que comenzó a hundirse? Porque Dios quería enseñarle una lección, un principio, que no hay que sacar nuestra vista de Él. No hay, porque hermano, hermana, mucha gente hasta aquí dicen creer en Jesús. Muchos tal vez aún dentro de nuestra familia, con mucha tristeza, hay que decirlo. Con alegría vinieron los primeros tiempos al Señor. Estaban felices, pero después su caminar se fue torciendo porque no lo afirmaron en estos por lo menos 3 elementos. No se olviden, la búsqueda de Dios a través de la palabra, la oración y el compañerismo con otros creyentes, el asistir al templo, a la iglesia, al local de reuniones. Qué importante es esto. Pedro comenzó a hundirse, pero el caminar con el Señor le iba a enseñar a quién acudir. Ya no iba a acudir a su fuerza, a lo que él sabía, conocedor del agua, del mar, del agua. Se empezó a hundir. ¿Y cuál fue su oración o su grito? Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Y sabes una cosa? Que lo que Dios quiere que en este desierto también, que en medio de estas dificultades y pruebas, que tal vez en este momento que estás tan angustiado, tan cargado, que ya no le encontrás una salida, que ya no sabes qué hacer, justo es el momento para alzar tus ojos a Jesús, aprender ya no tanto a mirar al horizontal, que es bueno, pero ahora alzar tus ojos a Jesús, como lo dice, hemos visto en la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner tus ojos en Jesús. ¿Y qué significa esto? Es reconocer como Pedro, Señor, sálvame, sálvame. Jesús vino para eso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu decisión tiene que ser ahora. ¿Quieres caminar diferente? Mucha gente busca, sí, quiero la paz, quiero la felicidad, quiero esto, quiero el otro. Correcto, muy bueno. Pero más que eso, tenemos que buscar a Dios, a Jesús, el autor, la fuente de toda bendición, y no salirnos de Él, no salirnos de allí, sino por el contrario, ahondar, afirmar nuestro caminar
en este desierto, en esta vida, como dijo Pablo, no que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Dice la palabra, y aquí Jesús dice, estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, ¿qué puerta? De tu corazón. Yo voy a entrar. Esta es tu oportunidad para reafirmar, y más que reafirmar, para entregarte y decirle a Jesús, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, me arrepiento. Sé que si quiero caminar derecho, como Dios manda, tengo que entregarme a ti. Y en este momento abro mi corazón y te confieso como mi Salvador. Señor, sálvame. Jesús mira tu corazón. No le interesa tanto las oraciones, ni dónde está, sino tu necesidad, tu grito de angustia, de que en Él está la solución y la buscas. Si lo has hecho en este momento, que Dios te bendiga. Y para nosotros, los que ya estamos en el camino del Señor, 1, 2 y tantos años más, tal vez como Clemente, casi 40 años en los caminos del Señor. Bueno, que si miramos para atrás, recordemos cuán fiel ha sido Dios, cuán fiel ha sido Dios. Y eso, y sus bendiciones, y todo lo que hemos visto en su actuar para mi vida, para mi familia, para mis vecinos tal vez, nos anime, nos aliente a que digamos, este es el camino, andad por él, es Jesús, no hay otro. Que Dios nos bendiga. Voy a terminar con una oración. Padre Celestial, Padre del cielo, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tu oído no se ha tapado para escuchar, ni tu brazo para salvar. Señor, tú conoces nuestra vida. Aquí estamos para decirte que te amamos, para decirte que nos perdones, para decirte que endereces nuestros pasos, que lo afirme y que nos des la fuerza para que lo busquemos, te busquemos a través de la oración, a través de tu palabra, con el compañerismo, con los hermanos en la fe. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo, que es aquel que estas verdades las traerá a nuestro corazón para que nosotros podamos tener esa paz y ese gozo que hemos tomado una decisión correcta. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.